Cuarto, bien y mal. La esencia magnífica abarca a todos los mundos y a todas las criaturas, buenas y malas, y es la verdadera unidad. Entonces, ¿cómo puede conciliarse el antagonismo del bien y el mal? En realidad no existe antagonismo porque el mal es el trono del bien. Baal Shem Tov. Tenemos que abordar necesariamente un tema que no solo pertenece al ámbito más conflictivo de la aventura humana, sino que además se presta a malas interpretaciones. Es muy peligroso limitarse a entresacar de la filosofía que nosotros exponemos solo alguna que otra frase o pasaje aquí y allá y mezclarlos con ideas de otras filosofías. Precisamente la contemplación del bien y el mal provoca en los seres humanos profundas angustias que fácilmente pueden empañar el entendimiento y la facultad de raciocinio. A pesar de los peligros, nosotros nos atrevemos a plantear la pregunta que rehuían Fortas acerca de la naturaleza del mal, y es que si en la enfermedad hemos descubierto la acción de la sombra, esta debe su existencia a la diferenciación del ser entre bien y mal, verdad y mentira. La sombra contiene todo aquello que el ser humano consideró malo, luego la sombra tiene que ser mala. Así pues, parece no solo justificado, sino incluso ética y moralmente necesario combatir y desterrar la sombra donde quiera que se manifieste. También aquí la humanidad se deja fascinar de tal modo por la lógica aparente que no advierte que su plan fracasa, que la eliminación del mal no funciona. Por lo tanto, vale la pena examinar el tema bien y mal desde ángulos acaso insólitos. Nuestras consideraciones sobre la ley de la polaridad nos hicieron sacar las conclusiones de que bien y mal son dos aspectos de una misma unidad y por lo tanto interdependientes para la existencia. El bien depende del mal y el mal del bien. Quien alimenta el bien alimenta también inconscientemente el mal. Tal vez a primera vista estas formulaciones resultan escandalosas, pero es difícil negar la exactitud de estas apreciaciones en teoría o en práctica. En nuestra cultura la actitud hacia el bien y el mal está fuertemente determinada por el cristianismo o por los dogmas de la teología cristiana, incluso en los medios que se creen libres de vínculos religiosos. Por ello también nosotros tenemos que recurrir a figuras e ideas religiosas a fin de verificar la comprensión del bien y del mal. No es nuestro propósito deducir de las imágenes bíblicas una teoría o valoración, pero lo cierto es que los relatos y las imágenes mitológicas se prestan a hacer más comprensibles difíciles problemas metafísicos. El que para ello recurramos a un relato de la Biblia no es obligado, pero sí natural dado nuestro entorno cultural. Por otra parte, de este modo podremos comentar al mismo tiempo ese punto mal comprendido del concepto del bien y del mal, idéntico en todas las religiones, que muestra un matiz peculiar de la teología cristiana. El relato que el Antiguo Testamento hace del pecado original ilustra nuestro tema. Recordamos que en el segundo libro de la creación se nos dice que Adán, la primera criatura andrógina, es depositado en el Edén, jardín, entre cuya vegetación hay dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y el bien y del mal. Para la mejor comprensión de este relato metafísico, es importante recalcar que Adán no es hombre, sino criatura andrógina. Es el ser humano total que todavía no está sometido a la polaridad, todavía no está dividido en una pareja de elementos contrapuestos. Adán todavía es uno con todo. Este estado cósmico de la conciencia se nos describe con la imagen del paraíso. No obstante, si bien la criatura Adán posee todavía la conciencia unitaria, el tema de la polaridad ya está planteado en la forma de los dos árboles mencionados. El tema de la división se halla presente desde el principio en la historia de la creación, ya que la creación se produce por división y separación. Ya el libro primero habla sobre polarizaciones, luz-tinieblas, tierra-luz, sol-luna, etc. Únicamente del ser humano se nos dice que fue creado como hombre y mujer, y a medida que avanza la narración se acentúa el tema de la polaridad. Y sucede que Adán concibe el deseo de proyectar hacia el exterior y de dar forma independiente a una parte de su ser. Semejante paso supone necesariamente una pérdida de conciencia, y esto nos lo explica nuestro relato, diciendo que Adán se sumió en un sueño. Dios toma de la criatura completa y sana a Adán un costado y con él hace algo independiente. La palabra que Lutero tradujo por costilla es en el original hebreo Sela, costado, es de la familia Etzel, sombra. El individuo completo y sano es dividido en dos aspectos diferenciables llamados hombre y mujer,
Pero esta división todavía no alcanza la conciencia de la criatura porque ellos todavía no reconocen su diferencia, sino que permanecen en la integridad del paraíso. La división de las formas, empero, hace posible la acción de la serpiente, que promete a la mujer la parte receptiva de la criatura humana, que si come el fruto del árbol de la ciencia adquirirá la facultad de distinguir entre el bien y el mal, es decir, que tendrá discernimiento. La serpiente cumple su promesa. Los humanos abren los ojos a la polaridad y pueden distinguir bien y mal, hombre y mujer. Con ello pierden la unidad, la conciencia cósmica, y obtienen la polaridad, discernimiento. Por consiguiente, ahora tienen que abandonar forzosamente el paraíso, el jardín de la unidad, y precipitarse en el mundo polar de las formas materiales. Este es el relato de la caída del hombre. El hombre en su caída se precipita de la unidad a la polaridad. Los mitos de todos los pueblos y todas las épocas conocen este tema central de la condición humana y lo presentan en imágenes similares. El pecado del ser humano consiste en su separación de la unidad. En la lengua griega se aprecia con exactitud el verdadero significado de la palabra pecado. Amartama quiere decir el pecado y el verbo amartanein significa fallar, punto, errar el tiro, faltar. Pecado es pues en este caso la incapacidad de acertar en el punto, y este es precisamente el símbolo de la unidad, que para el ser humano resulta a un tiempo inalcanzable e inconcebible, ya que el punto no tiene lugar ni dimensión. Una conciencia polar no puede dar con el punto, la unidad, y esto es el fallo, el pecado. Ser pecador es sinónimo de ser polar. Ello hace más comprensible el concepto cristiano de la herencia del pecado original. El ser humano se encuentra con una conciencia polar, es pecador, no tiene una causa. Esta polaridad obliga al ser humano a caminar entre elementos opuestos hasta que lo integra y asume todo para volver a ser perfecto, como perfecto es el Padre que está en los cielos. El camino a través de la polaridad, no obstante, siempre acarrea la culpabilidad. El pecado original indica con especial claridad que el pecado nada tiene que ver con el comportamiento concreto del ser humano. Esto es muy importante ya que en el transcurso de los siglos la Iglesia ha deformado el concepto del pecado e inculcado en el ser humano la idea de que pecar es obrar el mal y que obrando el bien se evita el pecado. Pero el pecado no es un polo de la polaridad, sino la polaridad en sí. Por lo tanto, el pecado no es evitable. Todo acto humano es pecaminoso. Este mensaje lo encontramos claro y sin falsear en la tragedia griega, cuyo tema central es que el ser humano constantemente debe optar entre dos posibilidades, sí, pero decida lo que decida siempre falla. Esta aberración teológica del pecado fue fatídica para la historia del cristianismo. El constante afán de los fieles de no pecar y de huir del mal condujo a la represión de algunos sectores calificados de malos y por consiguiente a la creación de una sombra muy fuerte. Esta sombra hizo del cristianismo una de las religiones más intolerantes, con inquisición, caza de brujas y genocidio. El polo que no es asumido siempre acaba por manifestarse y suele pillar desprevenidas a las almas nobles. La polarización del bien y del mal como opuestos condujo también a la contraposición atípica en otras religiones de Dios y el diablo como representantes del bien y del mal. Al hacer al diablo adversario de Dios, insensiblemente se hizo entrar a Dios en la polaridad, con lo que Dios pierde su fuerza salvadora. Dios es la unidad que reúne en sí todas las polaridades sin distinción, naturalmente también el bien y el mal, mientras que el diablo, por el contrario, es la polaridad, el señor de la división, o como dice Jesús, el príncipe de este mundo. Por consiguiente, siempre se ha representado al diablo en su calidad de auténtico señor de la polaridad, con símbolos de la división o de la dualidad, cuernos, pezuñas, tridentes, pentagramas, con dos puntas hacia arriba, etc. Esta terminología indica que el mundo polarizado es diabólico, o sea, pecador. No existe posibilidad de cambiarlo. Por ello, todos los guías espirituales exhortan a abandonar el mundo polar. Aquí vemos la gran diferencia que existe entre religión y labor social. La verdadera religión nunca ha emprendido la tentativa de convertir este mundo en un paraíso, sino que enseña la forma de salir del mundo para entrar en la unidad. La verdadera filosofía sabe que en un mundo de polaridades no se puede asumir un único polo. En este mundo hay que pagar cada alegría con el sufrimiento. Por ejemplo, en este sentido la ciencia es diabólica, ya que aboga por la expansión de la polaridad y alimenta la pluralidad. Toda aplicación del potencial humano a un fin funcional tiene siempre algo de diabólico, ya que conduce energía a la polaridad e impide la unidad. Este es el sentido de la tentación de Jesús en el desierto, porque en realidad el demonio solo insta a Jesús a aplicar sus posibilidades a la realización de unas modificaciones inofensivas y hasta útiles.
Por supuesto, cuando nosotros calificamos algo de diabólico, no pretendemos condenarlo, sino tratar de acostumbrar al lector a asociar conceptos como pecado, culpa y diablo a la polaridad, porque así puede calificarse todo lo que a ellos se refiere. Haga lo que haga el ser humano, fallará, es decir, pecará. Es importante que el ser humano aprenda a vivir con su culpa, de lo contrario se engaña a sí mismo. La redención de los pecados es el anhelo de unidad, pero anhelar la unidad es imposible para el que reniega la mitad de la realidad. Esto es lo que hace tan difícil el camino de la salvación, el tener que pasar por la culpa. En los evangelios se pone de relieve una y otra vez este viejo error. Los fariseos representan la opinión de la Iglesia de que el ser humano puede salvar su alma observando los preceptos y evitando el mal. Jesús los desmiente con las palabras: el que de vosotros se halle limpio de pecado, que tire la primera piedra. En el Sermón de la Montaña hace hincapié en la ley mosaica que había sido deformada por la transmisión oral, señalando que el pensamiento tiene la misma importancia que el acto externo. No hay que perder de vista que con esta puntualización contenida en el Sermón de la Montaña, los mandamientos no se hicieron más severos, sino que se disipó la ilusión de que pudiera evitarse el pecado viviendo en la polaridad. Pero la doctrina ya había resultado tan desagradable 2000 años antes que se trató de hacer caso omiso de ella. La verdad es amarga, venga de donde venga, destruye todas las ilusiones con las que nuestro yo trata una y otra vez de salvarse. La verdad es dura y cortante y se presta mal a los ensueños sentimentales y al engaño moral de uno mismo. En el Sandokai, uno de los textos básicos del Zen, se lee: luz y oscuridad están frente a frente, pero la una depende de la otra, como el paso de la pierna izquierda depende del paso de la derecha. En el verdadero libro de las fuentes originales podemos leer la siguiente prevención contra las buenas obras. Yang Shu dice: el que hace el bien no lo hace por la gloria, pero la gloria es su consecuencia. La gloria no tiene nada que ver con la ganancia, pero reporta ganancia. La ganancia no tiene nada que ver con la lucha, pero la lucha va con ella. Por lo tanto, el justo se guarda de hacer el bien. Sabemos que el gran reto supone cuestionar el principio considerado ortodoxo de hacer el bien y evitar el mal. También sabemos que este tema forzosamente suscita temor, un temor que el individuo conjura aferrándose convulsivamente a las normas que han regido hasta ahora. A pesar de todo, hay que atreverse a detenerse en el tema y examinarlo desde todos los ángulos. No es nuestro propósito hacer derivar nuestras tesis de tal o cual religión, pero la mala interpretación del pecado que hemos expuesto más arriba ha determinado el arraigo en la cultura cristiana de una escala de valores que nos condiciona más de lo que queremos reconocer. Otras religiones no han tenido ni tienen forzosamente las mismas dificultades con este problema. En la trilogía de las divinidades hindúes, Brahma, Vishnu, Shiva, corresponde a Shiva el papel de destructor, por lo que representa la fuerza antagónica de Brahma, el constructor. Esta representación hace más difícil al individuo el reconocimiento de la necesaria alternancia de las fuerzas. De Buda se cuenta que cuando un joven acudió a él con la súplica de que lo aceptara como discípulo, Buda le preguntó: ¿has robado alguna vez? El joven le respondió: nunca. Buda entonces dijo: pues ve a robar y cuando hayas aprendido vuelve. El versículo 22 del Shinjin Mei, el más antiguo y sin duda más importante texto del budismo Zen, dice así: si queda en nosotros la más mínima idea de la verdad y el error, nuestro espíritu sucumbirá en la confusión. La duda que divide las polaridades en elementos opuestos es el mal, pero es necesario pasar por ella para llegar a la convicción. Para ejercitar nuestro discernimiento necesitamos siempre dos polos, pero no debemos quedarnos atascados en su antagonismo, sino utilizar su tensión como impulso y energía en nuestra búsqueda de la unidad. El ser humano es pecador, es culpable, pero precisamente esta culpa lo distingue ya que es prenda de su libertad. Nos parece muy importante que el individuo aprenda a aceptar su culpa sin dejarse abrumar por ella. La culpa del ser humano es de índole metafísica y no se origina en sus actos. La necesidad de tener que decidirse y actuar es la manifestación física de su culpa. La aceptación de la culpa libera del temor a la culpabilidad. El miedo es encogimiento y represión, actitud que impide la necesaria apertura y expansión. Se puede escapar del pecado esforzándose por hacer el bien, lo cual siempre tiene que pagarse con el repudio del polo opuesto. Esta tentativa de escapar del pecado por las buenas obras solo conduce a la falta de sinceridad. Para alcanzar la unidad hay que hacer algo más que huir y cerrar los ojos. Este objetivo nos exige que cada vez más conscientemente veamos la polaridad en todo y sin miedo, que reconozcamos la conflictividad del ser para poder unificar los opuestos que hay en nosotros. No se nos manda evitar sino redimir asumiendo.
Para ello es necesario cuestionar una y otra vez la rigidez de nuestros sistemas de valoración, reconociendo que a fin de cuentas el secreto del mal reside en que en realidad no existe. Hemos dicho que por encima de toda polaridad está la unidad que llamamos Dios o la luz. En un principio la luz era la unidad universal, aparte de la luz no había nada, o la luz no hubiera sido el todo. La oscuridad no aparece sino con el paso a la polaridad, cuyo fin es única y exclusivamente el de hacer reconocible la luz. Por consiguiente, las tinieblas son producto artificial de la polaridad para hacer visible la luz en el plano de la conciencia polar. Es decir, la oscuridad sirve a la luz, es su soporte, es lo que lleva la luz y no otra cosa significa el nombre de Lucifer. Si desaparece la polaridad, desaparece también la oscuridad, ya que no posee existencia propia. La luz existe, la oscuridad no. Por consiguiente, las tantas veces citada lucha entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas no es tal lucha, ya que el resultado siempre se sabe de antemano. La oscuridad nada puede contra la luz por el contrario inmediatamente convierte la oscuridad en luz, por lo cual la oscuridad tiene que rehuir la luz para que no se descubra su inexistencia. Esta ley podemos demostrarla hasta en nuestro mundo físico porque así abajo como arriba vamos a suponer que tenemos una habitación llena de luz y que en el exterior de la habitación reina la oscuridad. Por más que se abran puertas y ventanas para que entre la oscuridad, esta no oscurecerá la habitación, sino que la luz de la habitación la convertirá en luz. Si abrimos las puertas y ventanas, también esta vez la luz transmutará la oscuridad e inundará la habitación. El mal es un producto artificial de nuestra conciencia polar, al igual que el tiempo y el espacio, y es el medio de aprehensión del bien, es el seno materno de la luz. El mal, por lo tanto, es el pecado, porque el mundo de la dualidad no tiene finalidad y por lo tanto no posee existencia propia. Nos lleva a la desesperación, la cual a su vez conduce al arrepentimiento y a la conclusión de que el ser humano solo puede hallar su salvación en la unidad. La misma ley rige para nuestra conciencia. Llamamos conciencia a todas las propiedades y facetas de los que de una persona tiene conocimiento, es decir, que puede ver. La sombra es la zona que no está iluminada por la luz del conocimiento y por lo tanto permanece oscura, es decir, desconocida. Sin embargo, los aspectos oscuros solo parecen malos y amenazadores mientras están en la oscuridad. La simple contemplación del contenido de la sombra lleva luz a las tinieblas y basta para darnos a conocer lo desconocido. La contemplación es la fórmula mágica para adquirir conocimiento de uno mismo. La contemplación transforma la calidad de lo contemplado, ya que hace la luz, es decir, conocimiento en la oscuridad. Los seres humanos siempre están deseando cambiar las cosas y por ello les resulta difícil comprender que lo único que se pide al hombre es ejercitar la facultad de contemplación. El supremo objetivo del ser humano, podemos llamarlo sabiduría o iluminación, consiste en contemplarlo todo y reconocer que bien está como está. Ello presupone el verdadero conocimiento de uno mismo. Mientras el individuo se sienta molesto por algo, mientras considere que algo necesita ser cambiado, no habrá alcanzado el conocimiento de sí mismo. Tenemos que aprender a contemplar las cosas y los hechos de este mundo sin que nuestro ego nos sugiera de inmediato un sentimiento de aprobación o repulsa. Tenemos que aprender a contemplar con el espíritu sereno los múltiples juegos de Maya. Por eso, en el contexto zen que hemos citado, se dice que toda noción acerca del bien y el mal puede traer la confusión a nuestro espíritu. Cada valoración nos ata al mundo de las formas y preferencias. Mientras tengamos preferencias no podremos ser redimidos del dolor y seguiremos siendo pecadores, desventurados, enfermos. Y sustituirá también nuestro deseo de un mundo mejor y el afán de cambiar el mundo. El ser humano sigue pues engañado por un espejismo, cree en la imperfección del mundo y no se da cuenta de que solo su mirada es imperfecta y le impide ver la totalidad. Por lo tanto, tenemos que aprender a reconocernos a nosotros mismos en todo y ejercitar la ecuanimidad. Buscar el punto intermedio entre los polos y desde él verlos vibrar. Esta impasibilidad es la única actitud que permite contemplar los fenómenos sin valorarlos, sin un sí o un no apasionados, sin identificación. Esta ecuanimidad no debe confundirse con la actitud que comúnmente se llama indiferencia, que es una mezcla de inhibición y desinterés. A ella se refiere Jesús al hablar de los tibios. Ellos nunca entran en el conflicto y creen que con la inhibición y la huida se puede llegar a ese mundo total que quien lo busca realmente no alcanza sino a costa de penalidades, puesto que reconoce lo conflictivo de su existencia, recorriendo sin temor conscientemente, es decir, aprehendiendo esta polaridad a fin de dominarla.
porque sabe que más tarde o más temprano tendrá que aunar los opuestos que su yo ha creado. No se arredra ante las necesarias decisiones, a pesar de que sabe que siempre elegirá mal, pero se esfuerza en no quedarse inmovilizado en ellas. Los opuestos no se unifican por sí solos. Para poder dominarlos tenemos que asumirlos activamente. Una vez que nos hayamos impuesto de ambos polos, podremos encontrar el punto intermedio y desde aquí empezar la labor de unificación de los opuestos. El renunciamiento al mundo y el ascetismo son las reacciones menos adecuadas para alcanzar este objetivo. Al contrario, se necesita valor para afrontar conscientemente y con audacia los desafíos de la vida. En esta frase la palabra decisiva es conscientemente, porque solo la conciencia, que nos permite observarnos a nosotros mismos en todos nuestros actos, puede impedir que nos extraviemos en la acción. Importa menos qué hace la persona que cómo lo hace. La valoración bueno y malo contempla siempre qué hace una persona. Nosotros sustituimos esta contemplación por la pregunta de cómo una persona hace algo. ¿Actúa conscientemente? ¿Está involucrado su ego? ¿Lo hace sin la implicación de su yo? Las respuestas a estas preguntas indican si una persona se ata o se libera con sus actos. Los mandamientos, las leyes y la moral no conducen al ser humano al objetivo de la perfección. La obediencia es buena, pero no basta, porque también el diablo obedece. Los mandamientos y prohibiciones externos están justificados hasta que el ser humano despierta el conocimiento y pueda asumir su responsabilidad. La prohibición de jugar con cerillas está justificada respecto a los niños y resulta superflua cuando los niños crecen. Cuando el ser humano encuentra su propia ley en sí mismo, ésta lo desvincula de todas las demás. La ley más íntima de cada individuo es la obligación de encontrar y realizar su verdadero centro, es decir, unificarse con todo lo que es. El instrumento de unificación de opuestos se llama amor. El principio del amor es abrirse y recibir algo que hasta entonces estaba afuera. El amor busca la unidad, el amor quiere unir, no separar. El amor es la clave de la unificación de los opuestos, porque el amor convierte el tú y el yo en tú. El amor es una afirmación sin limitaciones ni condiciones. El amor quiere ser uno con todo el universo. Mientras no hayamos conseguido esto, no habremos realizado el amor. Si el amor selecciona, no es verdadero amor, porque el amor no separa y la selección separa. El amor no conoce los celos, porque el amor no quiere poseer, sino inundar. El símbolo de este amor que todo lo abarca es el amor con el que Dios ama a los seres humanos. Aquí no encaja la idea de que Dios reparte su amor proporcionalmente, y menos aún los celos porque Dios quiera a otros. Dios, la unidad, no hace distinciones entre bueno y malo, y por eso es el amor. El sol envía su calor a todos los humanos y no reparte sus rayos según merecimientos. Únicamente el ser humano se siente impulsado a lanzar piedras, que no le sorprenda por lo menos que siempre se apedree a sí mismo. El amor no tiene fronteras, el amor no conoce obstáculo, el amor transforma. Amad el mal y será redimido.